Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión sobre diálogo jurisprudencial y articulación entre bloques, que sigue siendo también parte de la unidad sobre derecho internacional de los derechos humanos, control de convencionalidad y control de constitucionalidad. En esta clase vamos a abordar el tema del bloque de constitucionalidad, el bloque convencional, la relación entre estos dos bloques y tratar de comprender un poco más la aplicación o contenido del principio pro persona. Muy bien, como recordarán, en esta unidad estamos tratando de comprender el alcance o los límites del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad y ver de qué manera estos dos controles pueden ser herramientas dentro de la labor judicial. Estábamos hablando en la anterior clase sobre el control de constitucionalidad y decíamos de que en aquel control en el que el juez o la jueza debía de corroborar si una norma era acorde o no con la Constitución, iba a tener que emplear lo que se denomina el bloque de constitucionalidad, que es el conjunto de dispositivos normativos que se utilizan para contrastar o evaluar esa norma que va a ser posiblemente expulsada del sistema jurídico o quizás inaplicada, de corroborarse de que va en contra de la Constitución política. Este bloque de constitucionalidad, habíamos comentado, tiene como punto de partida la Constitución, ¿no? Porque va a ser la primera vía o instrumento normativo que vamos a emplear, el mismo nombre lo dice, para ver si la norma es acorde con ella o no. Sin embargo, esta perspectiva formal también tiene que ser ampliada con otros componentes que van a coadyuvar a lo que comprende el bloque de constitucionalidad. En ese sentido, cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, también incluimos dentro de este cúmulo de instrumentos normativos, además de la Constitución, leyes orgánicas, pero también instrumentos internacionales que van a dar contenido o van a interpretar a los derechos fundamentales. Todo ese cúmulo de instrumentos va a ser finalmente el parámetro para controlar esa validez formal y material que puede tener una norma con rango de ley. Para la apertura de este bloque de constitucionalidad, recordemos que la propia Constitución incluso señala en su artículo 3 que los nuevos derechos de la Constitución se pueden fundamentar en otros principios como entre ellos la dignidad y que la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución menciona que los derechos fundamentales tienen que ser interpretados en el marco de los tratados de derechos humanos. De otro lado tenemos el bloque de convencionalidad, ¿no? Que va a ser o va a aludir a este, digamos, conjunto también de herramientas que vamos a emplear para hacer este contraste entre la norma nacional y el estándar convencional. Un estándar que es una técnica también de control normativo que va a implicar ese contraste. Acá, desde luego, como parte del bloque de convencionalidad, vamos a tener en primer lugar los tratados que dan competencia a un órgano especializado, pero también que disponen obligaciones hacia el Estado, entre ellos a las y los jueces que finalmente van a representar a una parte de los funcionarios. Recordemos también que esta obligación de aplicar el control de convencionalidad y por ende el bloque de convencionalidad alcanza, de acuerdo a la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a todos los órganos, no solo los jueces, ¿no? Sino también aquellos órganos vinculados a la administración de justicia, también están sometidos en ese sentido al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que esas decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de esas obligaciones internacionales.
Entonces, como primera parte, el bloque de convencionalidad va a estar conformado por esos tratados, pero también el bloque de convencionalidad va a estar integrado por la jurisprudencia, que finalmente concretiza las obligaciones que están en este tratado. También vamos a encontrar en el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos las denominadas opiniones consultivas, que son pues estas herramientas bajo las cuales la Corte establece interpretaciones dando claridad a los alcances que puede tener una obligación que conforma esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando hablamos también de derecho internacional, es importante traer a colación una denominación muy especial. Habrán quizá al momento de tenido una lectura de la jurisprudencia internacional o quizás de artículos mencionar, habrán escuchado mencionar el corpus juris, que finalmente alude al cuerpo jurídico que va a regular o proteger un determinado grupo de personas o regular un determinado grupo de derechos fundamentales. Entonces, también va a formar parte de este bloque de convencionalidad ese corpus juris que puede existir, por ejemplo, en torno a los derechos de las personas migrantes, en torno a los derechos de las personas con discapacidad, de los niños y niñas. Y hablamos de un corpus juris porque no únicamente vamos a encontrar instrumentos de un sistema internacional como el interamericano, sino que incluso este corpus juris se va a alimentar de instrumentos universales, declaraciones o principios que finalmente expresan normas básicas que se trasladan en costumbre por parte de todos los estados y que desde esa perspectiva pueden dar contenido y contorno a las obligaciones que también están en la Convención Americana. Ahora, si bien tenemos este bloque de convencionalidad y bloque de constitucionalidad que pueden emplear para realizar un control difuso, sea constitucional o convencional, de acuerdo a cuál de estos dos estándares quieran emplear. La gran pregunta es, ¿cuál brinda mayor protección? ¿Cuál es el que yo debo de utilizar cuando estoy analizando, por ejemplo, una ley que limita los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, una ley que prohíbe el aborto en casos de violación sexual, una ley que prohíbe la dación gratuita de una píldora al día siguiente? En esos problemas o en esas situaciones vamos a revisar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y quizás vamos a encontrar estándares que nos puedan servir en cierto periodo de estadio del Tribunal Constitucional. Pero también si revisamos los instrumentos internacionales de derechos humanos, vamos a encontrar jurisprudencia y opinión consultiva que protegen los derechos involucrados, como el tema del libre desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la pregunta va a ser, ¿tengo que preferir el bloque convencional sobre el bloque constitucional o viceversa? Y sobre eso vamos a platicar a continuación. Pero primero vamos a tratar de establecer algunos puntos que nos hagan eh, tener, digamos, en cuenta los alcances de cada uno de estos dos controles que estamos analizando, ¿no? Vemos, ¿no?, de que desde la aplicación del bloque de constitucionalidad, lo que uno finalmente busca es tener como parámetro de control la Constitución y la jurisprudencia en esa materia, mientras que en aplicación del bloque de convencionalidad vamos a tener como parámetro de control tratados y jurisprudencia, pero también sobre derechos humanos, ya no sobre materia constitucional. En el caso de el control de constitucionalidad o de la aplicación de su bloque, el objetivo va a ser garantizar la validez formal y material de todo el ordenamiento nacional. Sin embargo, en el caso de aplicar un control de convencionalidad, centrado sobre todo, este va a estar en garantizar el efecto útil del tratado, sea a nivel nacional como sea a nivel internacional.
¿Cuáles son los posibles conflictos que vamos a encontrar? Y acá sí quizá podemos encontrar también puntos que los distinguen. Por ejemplo, en el control de constitucionalidad, el conflicto se da entre una ley nacional y la Constitución. Sin embargo, cuando hablamos del control de convencionalidad, el conflicto es entre esa ley interna, pero el tratado. E incluso la norma interna puede ser también un aspecto de la Constitución que se va a tener que adecuar a una obligación internacional. ¿Cuál va a ser la consecuencia? En este control de convencionalidad vamos a inaplicar la norma en el caso concreto. No se puede expulsar. Esa es una característica que tiene el control de convencionalidad aplicada por parte de un juez nacional e incluso aplicada por parte de un juez internacional, ¿no? Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueden ordenar o establecer la inaplicación de esa norma para ese caso en concreto, haciendo un control, por ejemplo, difuso, o también un control concentrado. No obstante, quien finalmente tiene que expulsar esa norma del sistema jurídico va a ser el órgano que tiene esa competencia dentro de todo Estado constitucional. Y este va a ser, por ejemplo, en nuestro caso, el Tribunal Constitucional. Entonces, únicamente bajo un control de constitucionalidad concentrado se va a poder expulsar una norma que vaya en contra de la Constitución o contra de la Convención. Entonces vamos anotando un poco los alcances y las limitaciones que puede tener cada uno de estos controles, más allá de que estos puedan brindarnos en efecto una posibilidad útil de proteger los derechos de las personas. Ahora, ¿cuál es la relación que podemos encontrar bajo lo mencionado entre estos dos controles? ¿O en qué medida los puedo usar? Existen acá por lo menos tres modelos para explicar la relación que pueden tener estos dos controles. En primer lugar, existe el modelo supraconstitucional, que señala que sería el control convencional el que marcaría la pauta sobre el control de constitucionalidad. En ese sentido, se postula que los estándares internacionales pueden modificar incluso la Constitución, generando tensiones jerárquicas. Un segundo modelo es el de la equivalencia, el cual equipara tanto digamos, el alcance o valor del control de convencionalidad con el control de constitucionalidad, por lo que se equipara la inaplicación por inconstitucionalidad con la inconvencionalidad. Y finalmente tenemos el modelo complementario, que propone un ejercicio simultáneo y armónico de ambos controles para la máxima protección. Como les decía, existen ventajas y desventajas en relación a la practicidad que puede tener cada uno de los dos controles. El control convencional parecería más intuitivo al aludir a estándares internacionales sobre los nacionales. Sin embargo, el estándar nacional incluye ese estándar convencional como parte de su contenido y también el estándar nacional, la propia Constitución permite poder expulsar esa norma que es abiertamente inconstitucional, algo que no puede materializar el control de convencionalidad. Entonces, a razón de esta interrelación dinámica o características que cada uno de estos dos controles tiene, tanto desde una perspectiva útil para la persona, es que nos vamos a circunscribir en el modelo complementario, en donde vamos a señalar que ambos controles son prácticos, deben de ser ejercidos de manera simultánea y en una consideración armónica basándose en la aplicación del principio pro persona. Principio que va a establecer una suerte de obligaciones por parte de los o las jueces. En ese sentido, podemos iniciar el desarrollo de este principio indicando que es el principal desafío de la judicatura, establecer una jerarquía, ¿no?, entre estos dos bloques y la resolución de conflictos que puedan advertir.
Ante ese escenario, no se debe de elegir uno sobre otro, finalmente, como estamos diciendo, sino de aplicar parámetros simultáneamente para escoger el estándar más protector. Si el juez o la jueza aplica solo un control constitucional, podría incumplir también obligaciones internacionales. Recordemos que cuando el Estado ha suscrito un tratado de esta materia, finalmente asume la obligación de que todos sus funcionarios la sigan o cumplan las obligaciones que ésta contiene. Y, como mencionábamos hace unas diapositivas, la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la obligatoriedad de aplicar un control de convencionalidad por parte de todos los funcionarios que tenga un Estado. Desde esa perspectiva, entonces, es clara la obligación que tienen las y los jueces de reposar también su análisis jurídico en estos criterios internacionales, no basados únicamente en los tratados, sino también en la jurisprudencia y opiniones consultivas. Entonces, cuando existan dos o más personas, perdón, dos o más interpretaciones posibles, el juez o la jueza debe de optar por aquella que brinde la mayor protección a la persona o que implique la menor restricción de sus derechos fundamentales. Entonces, vamos a tener que analizar en cada caso lo que nos brinda la jurisprudencia constitucional y lo que nos brinda la jurisprudencia o los tratados internacionales sobre la regulación de un determinado derecho fundamental. Acá, por ejemplo, podemos recordar lo que se desarrolló en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. eh, Tanto la Convención como la Constitución Política hablan o aluden a la concepción como parte del origen del derecho a la vida. Cierto es que esta palabra siempre ha traído el dilema de qué es lo que implica o a partir de cuándo podemos estar hablando de la concepción. Y en aquel caso, ¿no? La Corte Interamericana termina desglosando las diversas teorías que existen sobre dicha determinación, señalando finalmente que la concepción se va a originar a propósito de la anidación, criterio que posteriormente fue también, digamos, materia de debate por parte de la jurisprudencia constitucional del Perú en el marco de la evaluación de la píldora del día siguiente. Entonces podemos ver que a nivel nacional no existía, pues, no existía un estándar sobre qué era lo que implicaba la concepción y termina siendo la Corte Interamericana la que otorga ese criterio. De otro lado, por ejemplo, podemos también advertir que a nivel jurisprudencial, el Perú ha ido reconociendo derechos que eh, no han sido declarados positivamente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, ¿no? El derecho al agua, el derecho al Internet son derechos fundamentales que encontramos en la Constitución o encontramos en la jurisprudencia. Y si bien a nivel internacional se están desarrollando los contenidos de lo que implican estos derechos también humanos, podemos ver de que quizá el estándar nacional tiene mayor desarrollo que el estándar internacional respecto a su contenido y alcance. En ese sentido, hay que establecer siempre aquel criterio que proteja por eso de mejor manera a la persona, porque nos estamos dando que ambos bloques coadyuvan a la protección de los derechos de las personas, que es pues el objetivo que tiene el utilizar estas herramientas. ¿Cuáles son las ideas con las que nos podemos ir una vez habiendo desarrollado estos temas, ¿no? Que el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad no compiten. Esto es muy importante. Ambos son útiles y se deben de articular para maximizar la protección de los derechos de las personas. El bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad conforman, en ese sentido, un parámetro normativo integrado. Desde luego que
el nomen juris de uno quizás puede llamar más la atención que el otro, pero ambos se terminan integrando y terminan sirviendo para proteger los derechos de las personas o incluso, ¿no? Los derechos de seres no humanos como los animales o la naturaleza. Acá, por ejemplo, podemos advertir que existen estándares nacionales que brindan mayor protección que los estándares internacionales. Encontramos jurisprudencia, incluso nacional, que ha podido reconocer la titularidad y derechos fundamentales de un río o de un zorrito. Sin embargo, en la jurisprudencia internacional todavía no hemos visto estos pasos, pero son posibilidades que pueden darse y como estamos advirtiendo, son parámetros que finalmente confluyen para hablar de la protección de los derechos de las personas. Y finalmente, el juez y la jueza, no olvidemos, es un operador de ambos bloques y debe de ejercer por ello un control multinivel, un control en donde tome en cuenta el nivel nacional, pero también debe de tomar en cuenta el nivel internacional en ese análisis de aplicación de la justicia. Para poder comprender un poco más este tema, yo les recomiendo evaluar la lectura de Natalia Torres Zúñiga sobre el control de convencionalidad, alcances y características, algunos aspectos de su aplicación en la práctica del Tribunal Constitucional Peruano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les agradezco por la atención y nos vemos en una próxima oportunidad.